Bienvenidos amigos de Lecturas a Blanco y Negro a una nueva lectura y esta vez de ciencia ficción. Vamos a leer en esta ocasión un segundo cuento, ya había leído yo El sufragio del autor Isaac Asimov y en esta oportunidad vamos a leer El pasado ha muerto. Es un cuento en el cual tendremos que enfrentarnos ante 50 páginas, 25 hojas de narración, pero estoy seguro que será una lectura que no nos va a defraudar. En la feria del libro tuve la oportunidad de comprar los cuentos completos de este autor y los pocos que he leído pues los leo alternadamente con otros libros. No me han dejado insatisfecho. Creo que todo lo que este hombre escribió ha permitido que como lector me esté iniciando a gustar mucho la ciencia ficción y me gusta porque tiene ese estilo propio de pensar en el futuro, de humanizar la robótica, también de jugar con el tiempo, pero no hablamos de una trastocación del tiempo literariamente, sino del tiempo de la realidad humana. ¿Qué pasaría si nos devolviéramos, si fuéramos, si manipuláramos? Creo que esto de la ciencia ficción es bastante interesante. Además, también porque llega a ser interesante en la medida en que juega con todo esto de la física, la química, la tecnología, la ciencia en general, que es un tema que personalmente no manejo, pero que disfruto mucho encontrarlo en la obra de Asimov, porque lo trata con mucho respeto, no solamente para la ciencia, sino también para la literatura, en la medida en que quien no conoce de ciertos términos o teorías científicas puede ir a conocerlas gracias a los cuentos, o también así no se acerque hacia ellas, disfruta de la lectura porque se hace comprensible. Por eso digo que el trato de la ciencia lo hace de manera respetuosa Asimov, en la medida en que bien puede uno ir a consultar esa teoría científica o bien puede uno también disfrutarla desde lo literario, así usted no tenga ni idea qué es eso que él está hablando. Y bueno, yo como les decía compré los cuentos completos. Son dos tomos de más o menos 800 páginas cada tomo. Y la editorial es Z, la colección es Punto Nova. Para quienes quieran consultar o quieran seguir conmigo la lectura, tenemos aquí que es impreso por Nomos, impreso en Colombia en el año 2009. Y bueno, vamos a iniciar entonces, amigos, con esta lectura que se llama El pasado ha muerto. Arnold Potterly era profesor de historia antigua. Eso no era peligroso. Lo que transformó el mundo imprevisiblemente fue que Potterly parecía un profesor de historia antigua. Tadeusz Arman, jefe del departamento de la división de cronoscopía, habría tomado las precauciones necesarias si el doctor Potterly hubiera tenido mandíbula robusta y cuadrada, ojos centelleantes, nariz aquilina y hombros anchos. Pero Tadeusz Arman, desde su escritorio, se enfrentaba a un individuo apocado y de ojos azules, desleídos y melancólicos, nariz rechoncha y físico menudo, cuya pulcra apariencia gritaba insípido a los cuatro vientos, desde el cabello ralo y castaño hasta esos lustrosos zapatos que completaban un conservador atuendo de clase media. ¿En qué puedo servirle, doctor Potterly?, preguntó afablemente Arman. El doctor Potterly respondió con una voz suave que congeniaba con el resto de su persona. Señor Arman, acudo a usted porque es el principal experto en cronoscopía. Arman sonrió. No exactamente. Por encima de mí está el Comisionado Mundial de Investigaciones y por encima de él el Secretario General de las Naciones Unidas, y por encima de ambos están los pueblos soberanos de la Tierra. El doctor Potterly sacudió la cabeza. Ellos no se interesan por la cronoscopía. Acudo a usted porque hace 2 años que busco autorización para practicar observación temporal, es decir, cronoscopía, con el objeto
de profundizar mis investigaciones sobre la antigua Cartago. No logro obtener la autorización. Mis subvenciones de investigación son intachables. No hay ninguna irregularidad en mis proyectos intelectuales y, sin embargo, estoy seguro de que no hay ninguna irregularidad, lo tranquilizó Armand. Echó un vistazo a las delgadas hojas de la carpeta donde figuraba el nombre de Porterly. Eran reproducciones generadas por Multivac, cuya vasta mente analógica registraba toda la documentación del departamento. Cuando la entrevista hubiera terminado, podría destruir las hojas y reproducirlas en cuestión de minutos con solo solicitarlas. Y mientras Armand pasaba las páginas, Porterly continuó hablando con su voz suave y monocorde. «Debo explicar que mi problema es muy importante», decía el historiador. «Cartago representa el mercantilismo antiguo llevado a su cenit. La Cartago prerromana representa en la antigüedad lo más parecido a los Estados Unidos preatómico, al menos en lo concerniente a su apego a las actividades comerciales en general. Fueron los marinos y exploradores más audaces antes de los vikingos, mucho mejores que los sobrevalorados griegos. Conocer Cartago sería muy beneficioso, pero nuestros únicos conocimientos derivan de los escritos de sus acérrimos enemigos, los griegos y los romanos. Cartago misma nunca escribió en su defensa o, en todo caso, los libros no sobrevivieron. En consecuencia, los cartagineses se han transformado en los villanos de la historia, tal vez injustamente. La observación temporal podría remediar esa injusticia». Dijo mucho más. Armand seguía hojeando las páginas. «Comprenda usted, doctor Porterly, que la cronoscopía u observación temporal, si lo prefiere, es un proceso difícil». El doctor Porterly frunció el ceño ante la interrupción. «Solo pido ciertas observaciones selectas en tiempos y lugares que yo indicaría». Armand suspiró. «Aun algunas observaciones, incluso una, es un arte increíblemente delicado. Está el problema del enfoque, de dar con la escena atinada y retenerla. También la sincronización sonora, que requiere circuitos totalmente independientes. Pero sin duda mi problema tiene suficiente relevancia como para justificar esfuerzos considerables». «Sí, doctor, sin duda», respondió Armand de inmediato. Negar la importancia de los problemas de un investigador era imperdonablemente descortés. Pero entienda usted cuánto tiempo lleva la observación más simple. Y hay una larga fila esperando el cronoscopio, y una fila aún más larga para el uso de Multivac, que nos guía en la utilización de los controles». Porterly hizo una mueca de consternación. «¿Pero no se puede hacer nada? Hace 2 años, una cuestión de prioridades, doctor. Lo lamento. ¿Fuma usted?». El historiador dio un respingo, dilatando los ojos ante el paquete que le ofrecían. Armand puso cara de sorpresa, apartó el paquete, fue a sacar un cigarrillo y lo pensó mejor. Porterly soltó un suspiro de mal disimulado alivio cuando Armand guardó el paquete. «¿No habrá un modo de revisar las circunstancias, de adelantarme en la fila?», preguntó. «No sé cómo explicar». Armand sonrió. En una situación similar, alguien había ofrecido dinero, lo cual, por cierto, no lo llevó a ningún lado. «Las decisiones sobre la prioridad se procesan por ordenador», respondió. «No puedo alterarlas arbitrariamente». Porterly se puso de pie, rígido. Tenía 1,60 m de estatura. «Pues bien, entonces será hasta pronto». «Hasta pronto, doctor Porterly. Lo lamento de veras». Extendió la mano y Porterly la rozó apenas. El historiador se marchó y Armand tocó el timbre para llamar a su secretaria, a quien le entregó la carpeta. «Puede deshacerse de esto», dijo.
Nuevamente a solas sonrió amargamente. Otro episodio en sus 25 años de servicio a la humanidad. Servicio por medio de una negativa. Al menos este sujeto había resultado fácil de disuadir. En otros casos, se hacía necesaria aplicar la presión académica e incluso cancelar las subvenciones. A los 5 minutos se había olvidado del doctor Porley, y más tarde, al pensar en ello, no recordaría ninguna premonición de peligro. Durante su primer año de frustración, Arnold Porley había experimentado solo eso, frustración. Durante su primer año de frustración, Arnold Porley había experimentado solo eso, frustración. Durante el segundo año, en cambio, su frustración generó una idea que primero lo asustó y luego lo fascinó. Dos barreras le impedían traducir la idea en acción, y ninguna de ambas concernía al hecho inequívoco de que la ocurrencia era indudablemente antiética. La primera consistía en la persistente esperanza de que el gobierno le concediera por fin la autorización y con eso solucionar el problema. Su entrevista con Ehrman acababa de echar por tierra esa esperanza. La segunda barrera no suponía una esperanza, sino la desalentadora percepción de sus limitaciones. Él no era físico y no conocía a ningún físico que pudiera brindarle ayuda. El departamento de física de la universidad estaba integrado por especialistas atiborrados de subvenciones. En el mejor de los casos no le prestarían atención, en el peor lo denunciarían por anarquía intelectual y perdería hasta su modesta subvención para estudiar Cartago. No podía correr ese riesgo, pero la cronoscopía era el único medio para continuar con su labor. Sin ella daría lo mismo perder la subvención. El primer indicio de que la segunda barrera se podía franquear había surgido una semana antes de su entrevista con Ehrman, aunque en aquel momento no lo notó. Sucedió en una fiesta para profesores. Porley asistía infaliblemente a esas fiestas porque lo consideraban un deber, y él se tomaba sus deberes en serio. Una vez allí, sin embargo, no consideraba su responsabilidad entablar charla menuda ni nuevas amistades. Bebía un par de copas con moderación, intercambiaba un par de frases corteses con el decano o con un jefe de departamento, saludaba a los demás con una sonrisa rígida y se marchaba temprano. Habitualmente no habría prestado atención. Habitualmente no habría prestado atención en esa fiesta a un joven callado y alicaído que estaba de pie en un rincón, ni se le habría pasado por la mente hablarle, pero una mañana de circunstancias lo persuadió para comportarse de una forma contraria a su naturaleza. Esa mañana, durante el desayuno, su esposa le anunció lúgubremente que había soñado una vez más con Laurel, pero en esa ocasión con una Laurel adulta, aunque conservando esa carucha de niña de 3 años que la caracterizaba como hija suya. Porley la dejó hablar. Hubo un tiempo en que se esforzaba por librar a su esposa de esa obsesión con el pasado y la muerte. No recobrarían a Laurel por mucho que soñaran y hablaran, pero si soñar y hablar tranquilizaba a Caroline, allá ella. De todos modos, cuando Porley fue esa mañana a la facultad, se sintió insólitamente afectado por las divagaciones de Caroline. Laurel adulta. Había fallecido 20 años atrás, la única hija que había tenido. Siempre la recordaba como a una niña de 3 años. Pero si siguiera viva, pensó Porley, no tendría 3 años, sino 23. Sin poder evitarlo, se sorprendió tratando de pensar en el paulatino crecimiento de Laurel hasta que llegaba a los 23. Le costaba imaginarlo, pero aún así lo intentó. Laurel usando maquillaje, Laurel saliendo con chicos, Laurel casándose. Así que, cuando vio al joven que revoloteaba en torno de un glacial grupo de profesores,
tuvo la exótica idea de que un joven parecido, tal vez ese mismo, podría haber desposado a Laurel. Ella lo hubiese conocido en la universidad o en una velada a la que Purley lo hubiera invitado a cenar. Habría sentido una atracción mutua. Laurel sin duda sería bonita y ese joven parecía apuesto. Tenía tez morena, rostro enjuto y resuelto, y caminaba con aplomo. Esa borrosa ensoñación se esfumó, pero Purley se sorprendió mirando como un idiota al joven, no como a un extraño, sino como a un posible yerno. Sin darse cuenta enfiló hacia él. Parecía estar bajo un trance autohipnótico. Extendió la mano. Soy Arnold Purley, del Departamento de Historia. Usted es nuevo aquí, ¿verdad? El desconcertado joven se pasó la copa a la mano izquierda para darle la derecha. Me llamo Jonas Foster. Soy un nuevo asistente de física. Comienzo este semestre. Purley movió la cabeza. Le deseé una feliz estancia y un gran éxito. Eso fue todo. Volvió turbadamente a sus cabales, sintió vergüenza y se marchó. Miró una vez por encima del hombro, pero la ilusión de parentesco se había disipado. La realidad se impuso una vez más, y Purley se enfureció consigo mismo por haber sido presa de los delirios de su esposa. Pero una semana después, mientras Armand hablaba, volvió a pensar en ese joven, un asistente de física, un asistente de nuevo. ¿Acaso estaba sordo? ¿Tenía un cortocircuito entre el oído y el cerebro? ¿O se trataba de una autocensura automática a causa de la inminente entrevista con el jefe de cronoscopía? Pero la entrevista fracasó, y fue el recuerdo de aquel joven con el que había cambiado un par de frases lo que impidió a Purley insistir en su solicitud de revisión. Casi ansiaba marcharse, y en el expreso autogiro de vuelta a la universidad casi deseó ser supersticioso. Así podría consolarse con la idea de que ese encuentro casual obedecía a los manejos de un destino cómplice. Jonas Foster no era un novato en la vida académica. La larga e incierta lucha por el doctorado transformaba a cualquiera en veterano. El trabajo posterior en la docencia actuaba como inyección de esfuerzo. Pero ya era el asistente Jonas Foster. Con el tiempo alcanzaría la dignidad de profesor y ahora se hallaba en una nueva relación con los demás profesores. Por lo tanto, ellos votarían en las futuras promociones. Además, aún no estaba en condiciones de discernir qué profesor tenía influencia sobre el decano o incluso sobre el rector de la universidad. No se consideraba un intrigante y estaba seguro de que haría mal ese papel, pero no tenía sentido ampollarse el trasero a puntapiés para demostrárselo a sí mismo. Así que Foster escuchó a ese historiador de maneras apacibles, que no obstante parecía irradiar tensión, y contuvo su impulso inicial de echarlo con cajas destempladas. Recordaba bien a Purley. Se le había acercado en esa reunión una ocasión tediosa, le había espetado un par de rígidas frases con ojos vidriosos, había callado de golpe y se había ido deprisa. Le resultó divertido, pero tal vez Potterley procuraba entablar una relación con Foster, haciéndose pasar por un tío excéntrico, raro, aunque inofensivo. Tal vez estuviera tanteando a Foster, buscando opiniones comprometedoras. Sin duda las autoridades lo habían investigado antes de asignarle ese puesto, pero aún así, quizá Potterley hablara en serio, sin comprender en qué se metía, o quizás sabía muy bien en qué se metía y fuera simplemente un canalla peligroso. Bien, murmuró Foster para ganar tiempo, y extrajo un paquete de cigarrillos con el propósito de invitar a Potterley y encenderlos ambos con mucha lentitud. Pero Potterley replicó enseguida: por favor, doctor Foster, cigarrillos no.
Foster se sorprendió. Lo lamento. No, soy yo quien debe disculparse. No soporto el olor. Una extravagancia mía, lo siento. Estaba decididamente pálido. Foster guardó los cigarrillos, sintiendo la ausencia del cigarrillo. Foster buscó una salida fácil. Me halaga que usted me pida asesoramiento, doctor Potterly, pero no soy experto en neutrínica. No puedo actuar como profesional en esa especialidad. Ni siquiera sería correcto darle una opinión, y francamente preferiría que usted no me diera detalles. El historiador lo miró de hito en hito. Claro que no es experto en neutrínica. Usted no es experto en nada. Aún no ha recibido ninguna subvención, ¿verdad? Este es mi primer semestre. Lo sé. Supongo que ni siquiera ha solicitado una subvención aún. Foster sonrió a medias. En 3 meses en la universidad, aún no había logrado redactar su solicitud inicial de subvención en forma admisible para un escritor científico profesional y mucho menos para la comisión de investigaciones. Su jefe de departamento, por suerte, se lo había tomado bien. Tómese tiempo, Foster, y aclárese las ideas. Trate de averiguar cuál es su camino y a dónde lo llevará, pues una vez que reciba la subvención, su especialidad quedará formalmente reconocida, y para bien o para mal, será la suya por el resto de su carrera. Era una frase trillada, pero las frases trilladas a menudo tenían el mérito de la verdad, y Foster lo reconocía. Por educación y por inclinación, doctor Potterly, soy un experto en hiperóptica con título en gravítica. Así me describí al solicitar este puesto. Aún no es mi especialización oficial, pero lo será. No puede ser otra cosa. En cuanto a la neutrínica, ni siquiera he estudiado esa materia. ¿Por qué no?, inquirió Potterly. Foster lo miró fijamente. Esa ruda curiosidad acerca de la profesión de otros siempre resultaba irritante. No había cursos de neutrínica en la universidad, replicó, con el filo de la cortesía un poco mellado. Santo cielo, ¿a dónde fue usted? Al MIT, contestó Foster en voz baja. ¿Y no enseñan neutrínica? No. Se sonrojó y se sintió obligado a defenderse. Es una materia muy especializada, sin mayor valor. La cronoscopía quizá tenga un valor, pero es la única aplicación práctica y supone un callejón sin salida. El historiador lo miró intensamente. Dígame, ¿sabe dónde puedo encontrar un experto en neutrínica? No, respondió Foster sin rodeos. Potterly sonrió sin humor. Foster tomó a mal esa sonrisa, pues le pareció insultante. Quiero advertirle, doctor, masculló, que se está extralimitando. ¿Qué? Estoy diciendo que, siendo usted historiador, ese interés profesional en una rama de la física es... Se interrumpió, sin atreverse a decir la palabra. ¿Antiético? Usted lo ha dicho, doctor Potterly. Mis investigaciones me han llevado hasta aquí, murmuró Potterly. Vaya usted a la comisión de investigaciones. Si ellos autorizan, he ido a verlos, y no quedé satisfecho. Pues entonces debe desistir. Foster sabía que su actitud debía de parecer ridículamente virtuosa, pero no permitiría que ese sujeto lo instigara a incurrir en anarquía intelectual. Con una carrera recién iniciada, no quería correr riesgos estúpidos. Aparentemente, sin embargo, el comentario surtió efecto en Potterly. Súbitamente el hombre prorrumpió en una atropellada tormenta de frases comprometedoras. Los estudiosos, declaró, sólo eran libres y contaban con libertad para saciar su curiosidad libremente. Las investigaciones encorsetadas por los poderes que administraban el dinero, declaró, se volvían serviles y se estancaban. Ningún hombre, sentenció, tenía derecho a imponer a otros sus intereses intelectuales. Foster escuchó incrédulamente. Nada de eso era nuevo para él.
había oído a estudiantes hablar de ese modo para escandalizar a sus profesores, y un par de veces él se había divertido de la misma manera. Cualquiera que estudiase la historia de la ciencia sabía que antaño muchos hombres pensaban de ese modo, pero a Foster le parecía extraño, casi antinatural, que un hombre de ciencia moderno dijera semejantes dislates. Nadie pretendería dirigir una fábrica permitiendo que cada obrero actuara a su antojo, ni capitanear un barco según las inconstantes y conflictivas ideas de cada tripulante. Se daba por sentado que en cada caso debía existir un organismo centralizado de supervisión. ¿Por qué la dirección y el orden que beneficiaban a la fábrica y al barco no iban a servir para la investigación científica? La gente podía alegar que la mente humana era cualitativamente diferente de un barco o una fábrica, pero la historia de los logros intelectuales demostraba lo contrario. Cuando la ciencia era joven y las complejidades del conocimiento estaban al alcance de una mente individual, tal vez no se necesitara dirección. El vagabundeo a ciegas por los parajes inexplorados de la ignorancia podía conducir a maravillosos hallazgos accidentales. Sin embargo, al aumentar el conocimiento, había que absorber cada vez más datos antes de emprender travesías fructíferas hacia lo ignoto. Los hombres tenían que especializarse, el investigador necesitaba los recursos de una biblioteca que él no podía compilar y de instrumentos que no podía pagar. El investigador individual era reemplazado gradualmente por equipos e institutos de investigación. Los fondos necesarios para la investigación se acrecentaban a medida que se requerían más herramientas. ¿Qué universidad era tan pequeña como para no necesitar por lo menos un microreactor nuclear y por lo menos un ordenador de 3 etapas? Hacía siglos que los individuos no podían subvencionarse sus investigaciones. Hacia 1940 solo el gobierno, las grandes industrias y las grandes universidades o instituciones de investigación podían subvencionar adecuadamente la investigación básica. Hacia 1960, incluso las mayores universidades dependían totalmente de subvenciones gubernamentales, y las instituciones de investigación no podían existir sin concesiones impositivas y suscripciones públicas. Hacia el 2000, los complejos industriales se convirtieron en una rama del gobierno mundial y desde entonces la financiación de las investigaciones y por ende su dirección se había centralizado en un departamento del gobierno. Era un proceso natural y funcionaba. Cada rama de la ciencia se adecuaba a las necesidades del público y las diversas ramas estaban pulcramente coordinadas. Los progresos materiales del último medio siglo constituían argumento suficiente para rebatir la idea de que la ciencia se estuviera estancando. Foster trató de decir algo de todo esto, pero Potterly lo silenció con un ademán de impaciencia. Repite usted la propaganda oficial. Se encuentra ante un ejemplo que desmiente rotundamente la perspectiva oficial. ¿Puede creerlo? Francamente no. Bien, ¿por qué dice usted que la observación temporal es un callejón sin salida? ¿Por qué la neutrínica no tiene importancia? Eso dice usted. Y lo dice categóricamente. Sin embargo, jamás la estudió. Usted alega que desconoce totalmente la materia. Ni siquiera la enseñaban en su universidad. ¿El hecho de que no la enseñen no es prueba suficiente? Oh, ya entiendo. No se enseña porque no es importante. Y no es importante porque no se enseña. ¿Le satisface ese razonamiento? Foster se sentía cada vez más confundido. Están los libros. Eso es todo. Los libros dicen que la neutrínica no es importante. Sus profesores se lo dicen a usted porque lo leyeron en los libros. Los libros lo dicen porque los profesores los escribieron. ¿Quién lo dice a partir de su experiencia y conocimientos personales? ¿Quién lo investiga? ¿Conoce a alguien?
No entiendo a dónde quiere llegar, doctor Potterly, tartamudeó Foster. Tengo trabajo que hacer. Un minuto. Solo quiero que escuche esto, para ver cómo reacciona. Afirmo que las gentes del gobierno restringen activamente las investigaciones básicas en neutrínica y cronoscopía. Restringen la aplicación de la cronoscopía. Oh, no. ¿Por qué no? Puede hacerlo. Para ello, cuentan con la investigación centralizada. Si rehúsan subvencionar investigaciones en la especialidad, esa especialidad muere. Han matado la neutrínica. Pueden hacerlo y lo han hecho. Pero, ¿por qué? No sé por qué. Quiero que usted lo averigüe. Lo haría yo mismo si supiera lo suficiente. He acudido a usted porque es un hombre joven con una educación flamante. ¿Ya se le han endurecido las arterias intelectuales? ¿No siente usted curiosidad? ¿No quiere saber? ¿No quiere respuestas? El historiador lo miraba fijamente a los ojos. Tenía su nariz a escasos centímetros, pero Foster estaba tan desconcertado que ni siquiera pensó en retroceder. Lo correcto sería ordenarle que se largara. De ser necesario, lo correcto sería echarlo sin miramientos. Pero se contuvo, y no por respeto a la edad y la posición, y mucho menos porque los argumentos de Potterly lo hubieran convencido. Más bien era un problema de orgullo por su universidad. ¿Por qué el MIT no dictaba un curso de neutrínica? Peor aún, ya que pensaba en ello, no recordaba haber visto un solo libro de neutrínica en la biblioteca. Se detuvo a considerarlo y fue el principio del fin. Bueno, aquí quiero hacer un alto porque algo que me llamó mucho la atención del final de este apartado es cómo a través del doctor Potterly se cuestionan aquellos imperativos categóricos sobre las teorías, ¿cierto? Y hablemos de imperativo categórico, voy a utilizar quizá atrevidamente ese término, a decir que todo lo que dicen los libros es verdad. Y la verdad es que lo que dicen los libros hay que cuestionarlo también, porque muchas veces se han escrito teorías sin ser comprobadas, y es función de otros comprobar esas teorías. Además, démonos cuenta la importancia que tiene el hecho de analizar a través de la narrativa el control político sobre la educación. Cuando la política quiere gobernar sobre algunas teorías, ciencias, ejercicios de investigación, científicos, en fin, que tengan relación con la educación, es una manera de censurar para mantener el poder. Y recordemos que Isaac Asimov tiene esta máquina que se llama Multivac, que es como la máquina suprema que controla todo el país y lo sabe todo. Y esa máquina existe es para que los gobiernos puedan dominar a toda la población y mantenerse en el poder. Y eso me gustó mucho. Además, también porque creo que Asimov a través de su narrativa pues lo va llevando a uno a nuevos conceptos. Yo por ejemplo no conocía esto de la neutrínica. Por aquí estaba buscando yo algo que tuviera que ver con eso y me aparece como un físico que se llama Colangeli, que planteaba una teoría sobre qué, sobre el principio de la memoria física, ¿sí? Digamos que era de qué estaba hecho el universo. Es lo que yo según entiendo aquí, lo poco que sé de física, dice aquí que la teoría explica en su libro, fue desarrollada bajo el intento de realizar una teoría unificada del universo. Colangeli describe y establece ecuaciones para determinar el concepto de campo, espacio, tiempo, ley de formación de la materia, así como el desarrollo de la teoría neutrínica, mediante el cual se establece el componente principal de que está formado el espacio. Entonces, démonos cuenta que esto de la observación temporal es algo que quiere hacer el doctor Potterly para ver cómo era Cartago y hacer ciertos análisis de Cartago sabiendo que se puede viajar en el tiempo.
y que esto no lo permiten. Claro, hasta ahora podemos plantear una serie de hipótesis sobre por qué está prohibido el viaje o la observación temporal, pero sería preciso dejar si el libro, si el cuento nos lo cuenta. Y me gustó mucho la frase de esa de y fue el principio del fin. Como quien dice, este señor Foster le va a hacer caso y va a hacer algo que nos va a llevar al fin, porque aquí comienza el final de esta historia. Caroline Porterly había sido una mujer atractiva. En algunas ocasiones, como en cenas o en actos universitarios, tras un considerable esfuerzo lograba rescatar los vestigios de esa atracción. En las ocasiones habituales se desmoronaba. Era la palabra que ella misma aplicaba en momentos de autodesprecio. Había engordado con los años, pero su flacidez no era solo cuestión de grasa, sino de que parecía que sus músculos se hubieran dado por vencidos, de modo que arrastraba los pies al caminar, al tiempo que le aumentaban de tamaño las orejas y las mejillas se le ponían fofas. Incluso su cabello cano parecía extenuado, no solo lacio, como si colgara en línea recta por haberse rendido ante la gravedad. Caroline Porterly se miró en el espejo y admitió que estaba en uno de esos días malos. Además sabía por qué. La causa era el sueño de Laurel, ese sueño extraño con Laurel adulta. Le había puesto de pésimo humor. Aun así, lamentaba habérselo mencionado a Arnold. Él no decía nada, ya nunca decía nada, pero eso no le hacía bien. Permanecía retraído durante días, tal vez estaba preparando para esa importante entrevista con ese gran funcionario del gobierno. Seguía repitiendo que no tenía esperanzas de éxito, aunque tal vez fuera por lo del sueño. Era mejor en los viejos tiempos cuando simplemente le gritaba «Olvídate del pasado, Caroline. No la recobrarás hablando y tampoco soñando». Había sido malo para ambos, horrendo. En aquel momento ella no se encontraba en casa y desde entonces se había sentido culpable. Si se hubiera quedado en casa, si no hubiera emprendido una innecesaria expedición de compras, habrían estado los dos. Uno de ellos hubiese logrado salvar a Laurel. El pobre Arnold no lo consiguió, y bien que lo había intentado hasta poner su propia vida en peligro. Salió de la casa en llamas, tambaleándose de dolor, con ampollas, sofocado, casi ciego, con Laurel muerta en sus brazos. Ese momento de pesadilla nunca se había borrado del todo. Arnold se encerró poco a poco en un caparazón. Creó un muro de apacibilidad donde nada penetraba, donde no caía ningún rayo. Se volvió puritano e incluso abandonó sus vicios menores, sus cigarros, su tendencia a blasfemar de vez en cuando. Obtuvo una subvención para preparar una nueva historia de Cartago y subordinó todo a ese propósito. Caroline intentó ayudarlo, le buscaba referencias, le mecanografiaba notas y las microfilmaba. Luego eso terminó de pronto. Una noche se alejó repentinamente del escritorio, fue al cuarto de baño y vomitó. Su esposo la siguió, consternado. «Caroline, ¿qué ocurre?» Necesitó un sorbo de coñac para recobrarse. «¿Es verdad?», susurró. «¿Es verdad que hacían eso?» «¿Quiénes?» «Los cartaginenses». Él la miró de hito en hito y ella lo soltó de forma indirecta. No se animaba a decirlo sin rodeos. Al parecer, los cartaginenses adoraban a Moloch, un hueco ídolo de bronce y con un horno en el vientre. En épocas de crisis nacional, los sacerdotes y el pueblo se congregaban y tras las ceremonias e invocaciones apropiadas, arrojaban diestramente bebés vivos a las llamas. Les daban golosinas antes del momento crucial para que la eficacia del sacrificio no se viera estropeada por desagradables gritos de pánico. Los tambores redoblaban en ese instante con el objeto de sofocar los fugaces alaridos. Los padres estaban presentes, supuestamente complacidos, pues el sacrificio agradaba a los dioses. Arnold Porterly frunció el ceño. «Calumnias de los enemigos de Cartago», afirmó. «Debía haberla puesto sobre aviso.
A fin de cuentas, la propaganda mentirosa no era algo infrecuente. Según los griegos, los antiguos hebreos adoraban una cabeza de asno en el Sancta Sanctorum. Según los romanos, los cristianos primitivos odiaban a todos los hombres y sacrificaban niños paganos en las catacumbas. ¿Entonces no lo hacían?, preguntó Caroline. Apuesto a que no. Es probable que los fenicios primitivos sí lo hicieran. El sacrificio humano es común en las culturas primitivas. Pero Cartago no era una cultura primitiva en sus días de grandeza. El sacrificio humano a menudo se reemplaza por actos simbólicos como la circuncisión. Los griegos y los romanos pudieron confundir algún simbolismo cartaginés con el rito completo original, por ignorancia o por malicia. ¿Estás seguro? Aún no puedo estar seguro, Caroline, pero cuando reúna pruebas suficientes solicitaré autorización para recurrir a la cronoscopía, lo cual zanjará la cuestión de una vez por todas. ¿Cronoscopía? Observación temporal. Podemos llegar a enfocar la antigua Cartago en una época de crisis, el desembarco de Escipión el africano en el 202 a.C., por ejemplo, y observar con nuestros propios ojos lo que sucede, y verás que tengo razón. La acarició y le sonrió alentadoramente, pero ella soñó con Laurel todas las noches durante 2 semanas y nunca más lo ayudó en su proyecto de investigación, y él jamás se lo pidió. Pero ahora Caroline se preparaba para recibirlo. Arnold había llamado al regresar a la ciudad. Le había dicho que había visto a ese funcionario y que todo había ido tal como lo esperaba. Eso significaba un fracaso, y sin embargo, la voz no indicaba desánimo y el rostro parecía muy tranquilo en la pantalla. Arnold dijo que debía hacer algo más antes que regresar. Eso significaba que llegaría tarde, pero no importaba. Ninguno de los dos era quisquilloso con los horarios. No les importaba cuándo salían paquetes del refrigerador, ni qué paquetes salían, ni cuándo se activaba el mecanismo autotérmico. Cuando Arnold llegó, la sorprendió. No parecía contrariado. La besó afectuosamente, sonrió, se quitó el sombrero y preguntó si había alguna novedad. Todo era casi normal, casi. Caroline había aprendido a detectar detalles y Arnold se movía con cierta agitación, suficiente para que el experto ojo de su esposa notara que estaba tenso. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó. Dentro de un par de noches tendremos un invitado a cenar, Caroline. ¿Te molesta? Pues no. ¿Lo conozco? No. Un joven asistente, un recién llegado. He hablado con él. De pronto Arnold se giró hacia ella, la cogió de los brazos a la altura de los codos, lo retuvo un instante y lo soltó, como desconcertado por haber manifestado sus emociones. Me costó establecer contacto. Imagínate. Es algo espantoso el modo en que todos nos hemos inclinado bajo el yugo, el afecto que sentimos por nuestra sujeción. La señora Porelli no entendió del todo, pero hacía un año que lo notaba cada vez más rebelde, cada vez más audaz en sus críticas al gobierno. No le habrás dicho ninguna tontería, ¿verdad? ¿Tontería? ¿A qué te refieres? Me preparará un trabajo de neutrínica. Para la señora Porelli, neutrínica era un polisílabo impronunciable, pero sabía que no tenía nada que ver con la historia. Arnold, murmuró, no me agrada lo que haces. Perderás tu puesto. Es anarquía intelectual, querida. Esa es la expresión que buscas. Muy bien, soy un anarquista. Si el gobierno no me permite continuar mis investigaciones, las continuaré por mi cuenta. Y cuando les muestre el camino, otros me seguirán. Y si no me siguen, ¿qué más da? Lo que cuenta es Cartago y el conocimiento humano, no tú o yo. Pero no conoces a ese joven. Podría ser un agente de la Comisión de Investigaciones. No lo creo, pero correré el riesgo. Se frotó la palma de la mano izquierda con el puño de la derecha. Ahora está conmigo. Estoy seguro. No puede evitarlo. Reconozco la curiosidad intelectual cuando la veo en los ojos, el rostro y la actitud de un hombre, y es una enfermedad fatal para un científico dócil. Aún hoy lleva tiempo erradicarla, y los jóvenes son vulnerables. Oh, ¿por qué detenerse ante nada?
¿Por qué no construir nuestro propio cronoscopio y decirle al gobierno que se vaya? Se cayó de golpe, sacudió la cabeza y se apartó. Espero que todo salga bien, dijo la señora Porley, sintiendo la acongojada certeza de que no sería así y asustada de antemano por la situación profesional de su esposo y la seguridad de la vejez. De todos ellos, Caroline fue la única que presintió problemas, pero los problemas, por cierto, no fueron los que ella presentía. Jonas Foster se demoró media hora en llegar a casa de los Porley. Hasta esa misma noche no se había decidido del todo a ir. En el último momento comprendió que no podía incurrir en la monstruosidad social de faltar a una cena anunciándolo una hora antes de la cita. Además, lo consumía la curiosidad. La cena misma duró una eternidad. Foster comió sin apetito. La señora Porley parecía flotar en una nebulosa distante, de la que sólo regresó una vez para preguntarle si estaba casado y soltar un chasquido reprobatorio cuando él respondió que era soltero. El doctor Porley le preguntó con voz neutra sobre su trayectoria profesional y asintió cortésmente con la cabeza. Era una situación monótona y seria, una verdadera lata. Parece muy inofensivo, pensó Foster. Se había pasado los 2 últimos días averiguando quién era el doctor Porley de un modo informal, por supuesto, casi subrepticio. No le interesaba que lo vieran en la biblioteca de ciencias sociales, pero la historia era una de esas materias fronterizas y el gran público a menudo recurría a obras históricas en busca de lectura amena o edificante. Aun así, un físico no era el gran público. Si Foster se aficionaba a leer tratados históricos, lo considerarían raro, tan cierto como la relatividad, y al cabo de un tiempo el jefe del departamento se preguntaría si su nuevo asistente era el hombre indicado. Así que actuó con cautela. Se sentaba en rincones apartados y mantenía la cabeza gacha cuando entraba y salía con sigilo a horas de poca concurrencia. Resultó que el doctor Porley había escrito 3 libros y varios artículos sobre las antiguas culturas del Mediterráneo, y los últimos artículos, todos en reseñas históricas, trataban sobre la Cartago prerromana desde una perspectiva favorable. Al menos eso congeniaba con la versión de Porley y había tranquilizado un poco a Foster. Aun así, el joven entendía que habría sido mucho más prudente y seguro abandonar ese asunto desde el comienzo. Un científico no debe ser excesivamente curioso, pensó con amarga insatisfacción. Era una característica peligrosa. Después de la cena, Porley lo invitó a su estudio y Foster se paró en seco en el umbral. Las paredes estaban cubiertas de libros, no solo filmes. Había filmes, por supuesto, pero la superioridad numérica de los libros impresos en papel era abrumadora. Foster jamás habría creído que existiera tantos libros en condiciones de uso. Eso lo fastidió. ¿Por qué alguien guardaba tantos libros en su casa? Todos estaban disponibles en la biblioteca de la universidad o en el peor de los casos en la biblioteca del Congreso, si uno deseaba tomarse la molestia de verificar un microfilme. Una biblioteca de uso doméstico tenía un aire clandestino, apestaba a anarquía intelectual. Ese pensamiento paradójicamente lo tranquilizó. Prefería que Porley fuera un auténtico anarquista y no un impostor enviado por el gobierno. Y las horas comenzaron a transcurrir deprisa. «Verá usted», dijo Porley con voz clara y precisa. Se trataba de hallar a alguien que alguna vez hubiera usado cronoscopía en su trabajo. Desde luego no podía preguntarle a cualquiera, pues sería una investigación no autorizada. Sí, se limitó a decir secamente Foster. Le sorprendía que un detalle tan mínimo detuviera a ese hombre. Usé métodos indirectos. En efecto,
Foster se quedó sorprendido del volumen de correspondencia que trataba sobre detalles controvertidos de la antigua cultura mediterránea y donde una y otra vez se deslizaba la inocente observación. Desde luego, como nunca utilicé la cronoscopía, o bien, esperando la aprobación de mi solicitud de datos cronoscópicos, la cual parece improbable por el momento, pero no son preguntas a ciegas, siguió Porrelly. El Instituto de Cronoscopía edita un folleto mensual donde se publican artículos concernientes al pasado, tal como nos lo revelan los hallazgos de la observación temporal. Solo un par de artículos. Al principio quedé impresionado por la trivialidad de la mayoría de los artículos, por su insipidez. ¿Por qué esas investigaciones tenían prioridad sobre mi trabajo? Entonces escribí a las personas que podrían estar realizando investigaciones como las que describía el folleto. Como acabo de mostrarle, ninguna de ellas utilizó el cronoscopio. Pero vayamos paso a paso. Al fin, Foster, mareado por los detalles meticulosamente acumulados, preguntó: ¿pero por qué? No sé por qué, aunque tengo una teoría. El inventor del cronoscopio fue Stravinsky. Como ve, al menos sé eso, pues se divulgó bastante, pero luego el gobierno se apoderó del instrumento y decidió eliminar toda nueva investigación sobre esa especialidad e impedir el uso de la máquina. Pero claro, la gente podía sentir curiosidad acerca de tal falta de uso. La curiosidad es un vicio tremendo, doctor Foster. Sí, convino el físico para sus adentros. Imagine la efectividad, pues, continuó Porrelly, de fingir que se usaba el cronoscopio. Entonces no sería un misterio sino un lugar común. Ya no constituiría un objeto apropiado de legítima curiosidad ni un objeto atractivo para la curiosidad ilícita. Pero usted actuó por curiosidad, señaló Foster. Porrelly se inquietó un poco. En mi caso fue distinto, replicó de mal humor. Mi trabajo es necesario y no acepté el ridículo modo en que se me empeñaba en postergarme. También actuó como un paranoico, pensó sombríamente Foster. Pero, paranoico o no, había dado con algo. Foster ya no podía negar que algo extraño ocurría con la neutrínica. ¿Pero qué buscaba Porrelly? Eso aún lo preocupaba. Si Porrelly no se proponía poner a prueba la ética de Foster, ¿qué demonios quería? Se lo planteó con lógica. Si un anarquista intelectual y con un toque de paranoia quisiera usar un cronoscopio y estuviera convencido de que los poderes constituidos le cerraban el paso a propósito, ¿qué haría? Suponiendo que fuera yo, pensó, ¿qué haría? Tal vez el cronoscopio no existe, sugirió lentamente. Porrelly se sobresaltó. Casi hubo una grieta en su compostura. Por un instante el joven sorprendió un destello de algo que no era precisamente calma. Pero el historiador conservó el aplomo y dijo: «Oh, no, tiene que haber un cronoscopio». «¿Por qué? ¿Usted lo ha visto? ¿O yo? Tal vez eso lo explique todo. Tal vez nos estén ocultando el cronoscopio, simplemente porque no lo tienen». Pero Stravinsky vivió, construyó un cronoscopio, eso es un hecho. Eso dicen los libros, masculló Foster. Escuche. Porrelly extendió el brazo y cogió la manga de la chaqueta de Foster. Necesito el cronoscopio. Debo tenerlo. No me diga que no existe. Lo que haremos será aprender lo suficiente sobre neutrínica para... Se detuvo en seco. Foster apartó la manga. No era preciso oír el final de esa frase. Él mismo lo sugirió. ¿Construir el nuestro? Porrelly miró compungido, como si hubiera preferido una actitud menos directa. No obstante, replicó: ¿por qué no? Porque es imposible. Si lo que he leído es correcto, Stravinsky necesitó 20 años y varios millones en subvenciones combinadas para construir su máquina. ¿Cree que usted y yo podemos repetir esa tarea ilegalmente? Aunque tuviéramos tiempo, que no lo tenemos,
y aunque yo pudiera aprender lo suficiente en los libros, que lo dudo, ¿dónde conseguiríamos el dinero y el equipo? Por todos los cielos. Se supone que el cronoscopio ocupa un edificio de 5 pisos. ¿Entonces no me ayudará? Bien, le diré qué voy a hacer. Tengo un modo de averiguar algo. ¿Cuál? Preguntó Porelli sin dilación. No se preocupe, eso no tiene importancia, pero quizá pueda averiguar lo suficiente para informarle de si el gobierno está restringiendo las investigaciones cronoscópicas. Tal vez confirme las pruebas que usted tiene, o quizá demuestre que esas pruebas son equívocas. No sé de qué servirá, llegado el caso, pero es todo lo que puedo hacer. Es mi límite. Cuando el joven se marchó, Porelli estaba furioso consigo mismo. ¿Cómo había incurrido en la imprudencia de permitir que ese tipo adivinara que planeaba construir su propio cronoscopio? Era prematuro. Pero, ¿por qué ese joven necio suponía que el cronoscopio tal vez no existiera? Tenía que existir, era necesario. ¿De qué valía negarlo? ¿Y por qué no se podía construir otro? La ciencia había avanzado desde los tiempos de Stravinsky. Habían pasado 50 años, solo se necesitaba conocimiento. Que el joven reuniera conocimientos, que pensara que su límite consistiría en algunas averiguaciones, que una vez que iniciara el camino de la anarquía no habría tal límite. Si el chico no obedecía a un impulso interior, los primeros pasos constituirían una falta tan grave como para obligarlo al resto. Porelli estaba seguro de que no vacilaría en recurrir a la extorsión. Agitó el brazo para despedirse de Jones y miró al cielo. Comenzaba a llover. Claro que sí, extorsión, de ser preciso, pero no se detendría. Bueno, y aquí quiero hacer un alto ya, vamos a descansar. Em, Creo que ya estamos empezando a ver esa actitud imparable del doctor Porelli frente a su observación temporal. Y es la obsesión del científico. Es curioso ver cómo en la literatura, lo poco que he leído yo de científicos, como en el caso del doctor Jekyll, o lo que conozco de Frankenstein, se obsesionaban por inventar, crear, observar y siempre llevaban sus investigaciones al límite y era esa obsesión, pasión que lo llevaba a cometer locuras. Que en el caso de nuestro querido doctor Porley ya está pensando en cómo extorsionar a Foster porque no quiere hacer el cronoscopio. Y es muy interesante la postura de dominación, vuelvo y reitero, creo que ya lo dije, de dominación del gobierno para que ahora Asimov utilice este término de anarquía intelectual. Y me encantó ese término porque es la revolución de las ideas y el conocimiento. Si yo estoy convencido de que puedo comprobar algo más de lo que me dice el gobierno o la educación tradicional o la educación que estamos recibiendo, lo voy a hacer a cuesta de lo que sea. Que hasta ahora sobre eso se entreteje la trama de este cuento. Y es curioso porque además de ser un cuento de ciencia ficción, de ciencia, de historia, porque mira lo que aprendimos sobre los cartagineses, que ya veremos si es verdadero o falso, que aquí lo presentan como verdadero, escrito con malicia, eh, genera misterio en el lector. Y la verdad que si estamos atrapados por el cuento, estamos atrapados es del misterio de si el doctor Porley realmente va a lograr hacer su observación temporal, pero antes debemos saber, con lo que acabamos de leer, si el cronoscopio verdaderamente existe o no existe. Bueno amigos, así terminamos entonces con esta sesión. Sé que leímos unas cuantas páginas, pero no demoraremos en seguir leyendo las que nos faltan. A todos un abrazo grande, gracias a todas las personas que se están suscribiendo al canal, a todas las personas que lo están compartiendo y espero seguir acompañándolos en sus lecturas, en sus tiempos laborales, en sus tiempos de estudio, a los chicos a los cuales mi voz les ha servido
para pasar esos exámenes, realizar esas tareas o apasionarse, iniciarse en este camino de la lectura. A todos un saludo especial y nos escucharemos pronto. Chao, chao.